Mi nombre es Rebecca Leah Goldman. Cuando todo esto sucedió, yo tenía 29 años. Vivíamos en una modesta casa en las afueras de la ciudad, un lugar con árboles viejos y aceras agrietadas, el tipo de lugar donde crees que nada extraordinario podría pasar jamás. Mi vida era un tapiz tejido con hilos de lo ordinario. Trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca, encontraba una alegría tranquila en el olor a libros viejos y el susurro de las páginas al pasar. Mi esposo, David, era ingeniero, un hombre de lógica y ángulos rectos, cuya bondad era tan constante y predecible como el amanecer. Éramos felices, de una manera sencilla y sin complicaciones. Éramos judíos, sí, pero más por cultura y tradición que por una fe profunda y diaria. Encendíamos las velas del Sabbat la mayoría de los viernes, celebrábamos la Pascua con nuestros padres y ayunábamos en Yom Kippur por un sentido de deber y herencia. Pero la idea de una relación personal y conversacional con Dios era ajena para mí, un concepto que pertenecía a otros, a los más fervientes, a los más devotos. Mi fe era un tesoro familiar, guardado en una caja en el ático del corazón, admirado en las fiestas pero no usado en la vida cotidiana. Mis oraciones eran recitaciones memorizadas, no conversaciones del alma. Estaba embarazada de nuestro primer hijo, un niño, y toda mi energía, toda mi esperanza, todo mi miedo, estaban centrados en ese pequeño milagro que crecía dentro de mí. Él era mi religión. El día que mi mundo se desgarró comenzó con una banalidad tan dolorosa que ahora me estremezco al recordarla. Era un martes de octubre. El aire tenía ese frescor que presagia el invierno, y yo estaba discutiendo con David sobre el color para pintar el cuarto del bebé. Yo quería un azul suave, el color del cielo en un día despejado. Él abogaba por un verde menta, insistiendo en que era más relajante. Era una discusión tonta, sin importancia, llena del amor fácil de una vida que aún no conocía el verdadero terror. Recuerdo haberme reído, sintiendo al bebé patear como si estuviera dando su propia opinión. Recuerdo el olor del café de David y la forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, haciendo bailar el polvo en sus rayos. Entonces llegó el dolor. No fue gradual. Fue un relámpago, un acto de violencia interna tan repentino y agudo que me robó el aliento. Se apoderó de mi abdomen, una garra de hierro al rojo vivo que se apretaba y retorcía. Me doblé, un grito ahogado atrapado en mi garganta. La taza de café de David se estrelló contra el suelo, el sonido apenas registrado en la ensordecedora sinfonía de mi agonía. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, se abrieron de par en par con un pánico que reflejaba el mío. El resto es un borrón de movimiento frenético y sirenas. Recuerdo el balanceo de la ambulancia, el rostro ansioso de un paramédico sobre mí, sus palabras ahogadas por el rugido en mis oídos. Recuerdo las luces fluorescentes del techo del hospital pasando como estrellas fugaces. Y luego, en la blanca y estéril sala de partos, rodeada de máquinas que pitaban y voces que gritaban órdenes, el dolor alcanzó un crescendo insoportable. Y entonces, todo se volvió negro. Pero no era la negrura de la nada. Era una quietud. El dolor, esa cosa todopoderosa que había consumido mi existencia, simplemente se desvaneció. El caos ensordecedor de la sala de emergencia se silenció, reemplazado por una paz profunda y aterciopelada. Tuve la extraña sensación de flotar, de ser ingrávida y libre. Abrí los ojos, aunque no tenía idea de cómo, y me vi a mí misma. Estaba debajo de mí, una figura pálida e inmóvil en la camilla, rodeada por un equipo de médicos y enfermeras que se movían con una urgencia desesperada. Vi a David en un rincón, con el rostro enterrado en las manos, su cuerpo entero temblando de sollozos. Lo observaba todo con un desapego sereno. No había miedo. No había dolor. Solo una curiosidad tranquila. ¿Era esto la muerte? Si lo era, no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era pacífica. Podía ver el monitor de corazón junto a mi cama mostrar una línea plana y continua. Podía escuchar a un médico gritar, "La estamos perdiendo".
desprendimiento de placenta masivo. Sin pulso. Pero las palabras no tenían ningún peso emocional. Eran solo datos, observaciones desde una perspectiva elevada y tranquila. Sentí una punzada de tristeza por David, por el dolor que estaba presenciando, pero era como ver una película conmovedora, no como experimentar una tragedia personal. El yo que sufría, el yo que temía, se había quedado en ese cuerpo de abajo. Entonces, en la periferia de mi conciencia, sentí algo nuevo. Era un calor. No un calor físico, sino un calor del alma. Comenzó como un resplandor tenue, como el primer indicio del amanecer en un horizonte oscuro. Giré, apartándome de la escena del hospital, y vi su origen. Era una luz. No puedo describirla adecuadamente con el lenguaje de la tierra. No era como el sol, que ciega si lo miras directamente. Esta luz era suave pero inmensamente poderosa. Era acogedora. Cada partícula de ella parecía vibrar con una sola emoción, amor. Un amor tan puro, tan incondicional, tan abrumador, que me sentía atraída hacia ella como una polilla a una llama, pero sin el peligro de quemarme. Era una invitación, no una orden. Y elegí ir. No fue una decisión tomada con lógica o razón. Fue un movimiento del alma, un anhelo instintivo de estar más cerca de esa fuente. Con ese simple acto de voluntad, la escena del hospital se desvaneció y me moví hacia la luz. No viajé por un túnel, más bien, la luz vino a envolverme, a pasar a través de mí, a convertirme en parte de ella. La sensación era de un regreso a casa, a un hogar que no sabía que había olvidado. Cada gramo de miedo, cada residuo de ansiedad, fue disuelto por su resplandor. Era como ser sumergida en un océano de pura aceptación. Cuando la intensidad de la luz disminuyó lo suficiente como para que pudiera percibir mi entorno, me encontré en un lugar de una belleza imposible. Era un jardín, o quizás un prado. La hierba bajo mis pies no era simplemente verde, era un millón de tonos de esmeralda y jade, y se sentía viva. No la pisaba, me sostenía. Cada brizna parecía irradiar una sensación de paz. Miré hacia arriba y no vi ningún sol, ninguna fuente de luz discernible, sin embargo, todo estaba bañado en ese mismo resplandor dorado y cálido. El aire estaba lleno de música, pero no era una música que se oyera con los oídos. Era una armonía que resonaba directamente en mi espíritu, una melodía de alegría y serenidad que parecía emanar de las mismas flores. Y las flores, sus colores eran tan vívidos, tan profundos, que hacían que los colores más brillantes de la tierra parecieran un pálido lavado. Eran colores que nunca había visto, para los cuales no tengo nombres. Caminé por este jardín, abrumada por una sobrecarga sensorial de belleza y paz. Cada paso me hacía sentir más completa, más yo misma de lo que jamás me había sentido en mi vida. El sentimiento de pertenencia era absoluto. No era una invitada aquí, este era mi lugar de origen. La ansiedad que había sido mi compañera constante en la tierra, esa sutil corriente de preocupación por el futuro y arrepentimiento por el pasado, estaba completamente ausente. En su lugar había una profunda y duradera sensación de ahora, una existencia en un presente perfecto y eterno. Fue entonces cuando sentí una presencia acercándose. Era una sensación distinta a todo lo que había experimentado. Era una concentración de la misma paz y amor que impregnaban todo el jardín, pero magnificada 1.000.000 de veces. Antes de verlo, lo supe. Supe que estaba en la presencia de la santidad. Mi alma lo reconoció antes que mis ojos. Me detuve, mi corazón espiritual latiendo con una mezcla de anticipación y un asombro casi doloroso. Entonces él apareció. No caminó desde la distancia, simplemente estaba allí. Era una figura hecha de luz, vestida con una túnica sencilla que parecía tejida con el amanecer. Su rostro era difícil de enfocar, no porque fuera borroso, sino porque contenía demasiada verdad, demasiada historia, demasiada compasión para que mis ojos espirituales lo asimilaran todo a la vez. Pero sus ojos, pude ver sus ojos claramente.
Eran de un marrón oscuro y profundo, y contenían la sabiduría de las edades y una ternura que me deshizo. En esos ojos vi la creación de las galaxias y la caída de una sola lágrima por un niño asustado. Eran ojos que me conocían. Me conocían completamente. Mi reacción fue involuntaria y total. Un sollozo brotó de lo más profundo de mi ser, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Mis rodillas se doblaron y caí sobre esa hierba viva, inclinando mi cabeza. No fue un acto de miedo o sumisión, sino la única respuesta posible a tal majestuosidad y tal amor. Cada mentira que me había dicho a mí misma, cada máscara que había usado, cada pecado secreto, se sintió expuesto ante él, no para ser juzgado, sino para ser sanado. Y lloré. Lloré por mi indignidad, y lloré de gratitud porque, a pesar de ella, era amada. Era completamente conocida y completamente amada. Su voz, cuando habló, no retumbó como un trueno. Era tranquila, más silenciosa que la música del jardín, pero resonó en cada fibra de mi ser. Dijo mi nombre. No solo Rebecca. Dijo, Rebecca Leah Goldman. Escuchar mi nombre completo, mi nombre hebreo, de sus labios fue una afirmación de todo lo que yo era. Me confirmó, mi herencia, mi familia, mi lugar en el mundo. Levanté la vista, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. ¿Quién eres?, susurré, aunque ya lo sabía. Una sonrisa que contenía toda la alegría del universo tocó sus labios. Soy el que tu corazón ha buscado, incluso cuando no sabías que estabas buscando, dijo. Algunos me llaman el Cordero de Dios. Otros, el León de Judá. Tu pueblo me llamó Yeshua. Soy la palabra que se hizo carne, el pan de vida. Mi mente, todavía atada a la lógica terrenal, se tambaleó. ¿Yeshua? ¿Jesús? Yo era judía. Él era el centro de la fe de los gentiles, el punto de división entre mi pueblo y gran parte del mundo. ¿Cómo puede ser?, tartamudeé. Yo, mi pueblo, no creemos que. Él se arrodilló frente a mí, y en ese acto, vi una humildad tan profunda que avergonzaba a todo el orgullo del mundo. Tomó mi mano, y su toque no era de carne y hueso, sino de pura energía amorosa, un calor líquido que fluyó hacia mí, calmando cada duda. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, dijo suavemente. Has sido enseñada sobre muros, Rebecca. Muros entre religiones, muros entre pueblos. Vine a construir puentes, no muros. Has estado viviendo en una habitación, creyendo que era la única casa. Es una habitación hermosa, construida sobre un pacto antiguo y santo, un pacto que nunca he roto ni romperé. Pero hay otras habitaciones. Me miró con una intensidad que penetró en mi alma. No puedes quedarte aquí, dijo, su voz teñida de un propósito solemne. El pensamiento de irme fue como una herida física. No quiero irme, supliqué. Este es el único lugar donde me he sentido verdaderamente en casa. Lo sé, respondió él, su compasión era un bálsamo. Pero no es tu tiempo. Hay cosas que debo mostrarte. Hay cosas que debes contarle a un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Estás aquí para recibir un mensaje, Rebecca. Un mensaje para tu pueblo y para todos los pueblos. Es por eso que fuiste elegida. La palabra elegida me pareció absurda. Pero yo no soy nadie, protesté. No soy devota. No soy una estudiosa. Soy solo una mujer común. Precisamente, dijo él, y sus ojos brillaron. No elijo a los poderosos ni a los sabios a los ojos del mundo, porque confían en su propia fuerza. Elijo a los que se sienten ordinarios, a los dispuestos, a los de corazón quebrantado, para que mi fuerza se perfeccione en su debilidad. Ahora, ven. Camina conmigo. Cuando me puse de pie, el jardín a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Los colores vibrantes se desvanecieron en la distancia, y el suelo bajo mis pies se volvió transparente.
Flotábamos ahora en un vasto vacío, y debajo de nosotros, suspendida en la negrura aterciopelada del espacio, estaba la Tierra. Era un remolino de mármol azul y blanco, una joya de una belleza impresionante. Pero mientras miraba, comencé a ver algo más. No con mis ojos, sino con mi espíritu. Vi el planeta como un mapa espiritualmente cargado. Vi áreas de luz brillante, lugares donde la oración y el amor se elevaban como incienso. Pero también vi vastas extensiones de oscuridad, una niebla enfermiza de miedo, odio y desesperación que se aferraba a los continentes. Y vi una tensión, una energía crepitante de caos y conflicto, especialmente concentrada sobre una pequeña franja de tierra en el Medio Oriente. Mira, dijo Yeshua, su voz ahora teñida de una profunda tristeza. Mi atención fue atraída hacia esa pequeña región, la tierra que yo conocía como Israel. Desde esta perspectiva, no vi fronteras ni líneas políticas. Vi una tierra que brillaba con una luz antigua y sagrada, una luz de pacto. Pero sobre esa luz, vi arremolinarse un humo oscuro y denso. Era el humo de la ira, del miedo y de la división. La escena se acercó, como si estuviéramos descendiendo a través de las nubes. Ya no veía la tierra, sino a la gente. Vi sinagogas e iglesias, a veces una al lado de la otra. Pero no vi unidad. Dentro de las sinagogas, vi hombres y mujeres rezando con fervor, pero sus oraciones a menudo estaban mezcladas con miedo a sus vecinos, con un endurecimiento de sus corazones contra aquellos que consideraban enemigos. Vi un apego a la tierra que era más fuerte que su apego a Dios, un nacionalismo que había suplantado a la fe. Vi a gente que confiaba más en su ejército y en sus políticos que en la providencia de Adonai. Luego miré dentro de las iglesias, en esa misma tierra y en todo el mundo, especialmente en América. Vi cristianos que decían amarme, que decían apoyar a mi pueblo, pero su apoyo a menudo estaba teñido de agendas políticas y proféticas que trataban a Israel más como una pieza en un tablero de ajedrez escatológico que como un pueblo vivo y que respira, amado por Dios. Vi una pasión por las figuras políticas que eclipsaba con creces cualquier pasión por él. Vi banderas ondeadas con más reverencia en sus santuarios que la cruz. Vi discusiones en las redes sociales llenas de veneno y acusaciones, creyentes contra creyentes, divididos por lealtades terrenales. Yeshua no tuvo que decir nada. Podía sentir su dolor. Era una ola de pena tan profunda y vasta que casi me ahoga. Era el dolor de un padre cuyos hijos han olvidado por completo su herencia, peleando por la escritura de la casa mientras la casa misma se incendia. Esto me rompe el corazón, susurró, y en su voz escuché el eco de un llanto sobre Jerusalén 2000 años antes. Mi pueblo, tanto los del pacto antiguo como los del nuevo, me han olvidado. Han cambiado su primogenitura por un plato de lentejas políticas. Adoran la seguridad. Adoran la soberanía. Adoran a hombres falibles. Mientras él hablaba, la visión cambió. Se centró en una figura específica, un líder político de una nación poderosa que tenía una gran influencia sobre los asuntos de Israel. No supe su nombre, pero reconocí su rostro por las noticias. La visión me mostró dos escenas simultáneamente. En un lado, vi a un grupo de creyentes, cristianos, casi deificándolo. Lo veían como un Salvador enviado por Dios, un Ciro moderno. Colgaban de cada una de sus palabras, defendían cada una de sus fallas y depositaban en él su esperanza para el futuro. Su lealtad era feroz, ciega y absoluta. Lo habían convertido en un ídolo. En el otro lado, vi a otro grupo, igualmente vocal, que lo demonizaba. Lo veían como la encarnación del mal, una amenaza para todo lo que era bueno y justo. Su odio hacia él era tan apasionado como el amor del otro grupo. Lo culpaban de todos los males del mundo, y su oposición se convirtió en la totalidad de su identidad. Yeshua extendió su mano sobre la escena dividida. Mira, Rebeca. ¿Ves el engaño? El enemigo de toda alma no necesita que la gente me rechace, solo necesita que pongan su esperanza o su odio en otra cosa con la misma pasión. Este hombre,
dijo, refiriéndose al líder, es solo un hombre. Es defectuoso, está roto y busca su propio camino, como tantos otros. No es ni el Salvador ni el demonio que estos creen que es. Es un espejo, que refleja tanto la esperanza desesperada como el profundo miedo de sus corazones. Ambos extremos son un engaño. Ambos distraen a mi pueblo de su único y verdadero rey, yo. Su voz se volvió solemne, profética. Viene un día, y no está lejos, en que la máscara caerá de este hombre y de muchos como él. La verdad de sus corazones y sus acciones será expuesta para que todos la vean. Y en ese día, la fe de aquellos que lo convirtieron en un ídolo será sacudida hasta sus cimientos. Muchos se alejarán, no de él, sino de mí, porque habían entrelazado su fe en mí con su fe en él. Será una gran zaranda para mi iglesia. Diles que no pongan su esperanza en príncipes, en hijos de hombres, en quienes no hay salvación. La visión de la tierra se desvaneció, pero la tristeza permaneció. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se pelean? Porque han dejado de mirar hacia arriba, respondió él. Y entonces me mostró el reino invisible. La escena cambió de nuevo. Ya no estábamos mirando la tierra física, sino su contraparte espiritual. Era como si se hubiera quitado un velo. Vi la misma escena de conflicto, las mismas iglesias y sinagogas divididas, pero ahora vi las fuerzas que operaban detrás de escena. Vi entidades oscuras y sombrías. No eran los monstruos con cuernos y cola de los cuentos de hadas. Eran más sutiles, más insidiosos. Eran susurradores. Los vi deslizarse entre la gente. Se acercaban al oído de un creyente apasionado y susurraban, tienes razón. Ellos están equivocados. Estás del lado de Dios. Son malvados y deben ser derrotados. Se acercaban a alguien del otro lado y susurraban, están llenos de odio. Son hipócritas. ¿Cómo puede Dios estar con gente así? Susurraban mentiras de orgullo, de justicia propia, de miedo y de acusación. Y vi a la gente, sin saberlo, absorber estas mentiras como una esponja seca absorbe agua sucia. Vi cómo estas mentiras avivaban las llamas de la ira, cómo convertían los desacuerdos en divisiones y las divisiones en odio. Y vi a estas fuerzas oscuras retroceder y reír. Se deleitaban en la discordia. Su mayor victoria no era crear ateos, sino crear creyentes que se odiaban unos a otros. El infierno se regocijaba cada vez que un cristiano llamaba a otro enemigo por la política. ¿Dónde estás tú en todo esto?, lloré. ¿Dónde están tus ángeles? Estamos aquí, dijo Yeshua, y la escena cambió de nuevo. Vi figuras de luz, seres de un poder y una belleza impresionantes, ángeles guerreros, de pie y esperando. Estaban listos para actuar, con las espadas desenvainadas. Pero mi reino no opera por la fuerza, explicó Yeshua. Opera por invitación. Mis ángeles esperan las oraciones de mi pueblo. Pero mira, han dejado de orar. O oran mal. Rezan por la victoria de su partido político. Rezan para que sus enemigos sean humillados. Rezan para que se demuestre que tienen razón. Han olvidado cómo orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Han dejado de confiar en el poder de mi espíritu y han puesto toda su fe en el poder de los votos, los tribunales y los ejércitos. Mi poder se desata a través de la humildad y el arrepentimiento, no del orgullo y la fuerza. Para demostrarlo, me mostró una visión final y poderosa. Vi a un hombre en su habitación por la noche, arrodillado junto a su cama. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Pude sentir su agonía. Había estado discutiendo en línea todo el día, defendiendo a su líder político, lleno de ira justa. Pero ahora, en el silencio de la noche, el Espíritu de Dios lo estaba convenciendo. Dios, perdóname, sollozó. He estado lleno de odio. He llamado a mi hermano en Cristo un nombre terrible. He defendido a un hombre más de lo que te he defendido a ti. Purifica mi corazón.
En el instante en que pronunció esa oración, vi que sucedía algo asombroso en el reino espiritual. Las sombras susurrantes que lo habían estado rodeando retrocedieron como si hubieran sido quemadas. Huyeron de la luz de su humilde arrepentimiento. Y en su lugar, un ángel de luz se paró a su lado, colocando una mano sobre su hombro, y una paz palpable descendió sobre la habitación. Ese, dijo Yeshua, su voz resonando con poder, es el arma que derrota al enemigo. No un argumento. No una elección. No una guerra. Un solo corazón arrepentido que se vuelve a mí en humildad y amor. Si solo mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillara y orara, y buscara mi rostro, y se apartara de sus malos caminos, entonces yo oiría desde el cielo, perdonaría su pecado y sanaría su tierra. La promesa sigue en pie. Siempre ha estado en pie. La escena de la guerra espiritual se desvaneció, y nos encontramos de nuevo en ese espacio tranquilo fuera del tiempo. Sentí el peso de lo que había visto. El dolor, la división, la tristeza de Dios. Era casi demasiado para soportar. Hay más que debes ver, dijo Yeshua suavemente. Debes entender lo que está en juego. Debes ver el destino final de los dos caminos. Sentí una sensación de ascenso, como si estuviéramos siendo elevados a una velocidad increíble. La luz a nuestro alrededor se intensificó, volviéndose tan brillante, tan pura, tan santa, que me hizo cerrar mis ojos espirituales. El sonido, esa música celestial que había escuchado en el jardín, se hinchó hasta convertirse en un coro de millones de voces, cantando en una armonía tan perfecta y alegre que era casi dolorosa en su belleza. Era un himno de alabanza a aquel que estaba sentado en el trono. Cuando pude abrir los ojos, me quedé sin aliento. Estábamos en un lugar que hacía que el primer jardín pareciera un simple vestíbulo. Era una ciudad, pero una ciudad hecha de luz, de cristal y de oro. Los edificios parecían cantar, las calles estaban pavimentadas con algo que parecía luz solar sólida. Un río de agua cristalina, el agua de la vida, fluía por el centro, y a ambos lados crecía el árbol de la vida, sus hojas brillando con poder sanador. Pero la maravilla de la ciudad palidecía en comparación con sus habitantes. Vi gente. Millones sobre millones de ellos, de todas las naciones, tribus y lenguas que han existido. Vi gente con piel de todos los tonos, vestidos con túnicas blancas y radiantes. Y no había dolor en ellos. No había enfermedad. No había tristeza. Sus rostros brillaban con una alegría pura e incontenible. Se movían con un propósito, se abrazaban, reían, y su risa era el sonido de la redención. Vi a mártires de la antigüedad de pie junto a santos modernos. Vi a un niño que había muerto en la infancia, ahora completamente crecido y completo, siendo abrazado por un antepasado que nunca conoció en la tierra. Y en el centro de todo, la fuente de toda la luz, de toda la alegría, de todo el amor, estaba la presencia de Dios. Él no estaba en un trono distante, Él estaba con ellos, entre ellos. Y todos estaban unidos en un solo propósito, adorarlo y amarse unos a otros. Busqué rostros que conocía, y los vi. Vi a mi abuela, que había muerto hacía años, luciendo joven y vibrante, su risa resonando libremente. Vi figuras de la historia judía, Abraham, Moisés, David, todos ellos allí, no en una sección separada, sino mezclados con creyentes gentiles de todas las épocas. No había división. No había judío ni griego. Solo había hijos de Dios, redimidos y en casa. Este es el hogar, susurró Yeshua. Este es el propósito de todo. Unidad. Amor. Comunión conmigo y con los demás. A nadie aquí se le pregunta por el nombre del edificio en el que rezaban. Se les pregunta por el nombre que invocaron en su corazón. ¿Amaban al Señor su Dios con todo su corazón, y amaban a su prójimo como a sí mismos? Esa es la única entrada. La alegría de ese lugar era tan abrumadora que deseé con todo mi ser disolverme en ella. Pero entonces, la escena cambió. Fue una transición discordante.
La luz se fue. La música cesó. La calidez fue reemplazada por un frío que penetraba hasta los huesos. Sentí una sensación de caída, de descender a una atmósfera pesada, opresiva y sin aire. La negrura era absoluta. No era la ausencia de luz, era una presencia en sí misma, una oscuridad que se sentía sólida y sofocante. Y el silencio fue reemplazado por un sonido. Era el sonido de un llanto. No un llanto fuerte, sino un gemido bajo y constante, el sonido de millones de almas llorando en una desesperación sin fin. No había fuego. No había demonios con tridentes. El tormento era mucho peor. El tormento principal era la separación. Era la ausencia total y eterna de Dios, y por lo tanto, la ausencia total de amor, de esperanza, de luz, de comunidad, de paz. Era la soledad magnificada hasta el infinito. Vi figuras en la oscuridad, pero estaban completamente solas, cada una atrapada en la prisión de su propia conciencia, reviviendo eternamente cada decisión que las había llevado allí. No eran monstruos. Eran gente común. Vi a un hombre de negocios que había pasado toda su vida acumulando riqueza, pisoteando a otros para llegar a la cima, ahora estaba solo con su oro, que no le daba consuelo. Vi a una mujer que había vivido para su propia belleza y placer, ahora estaba sola con su ego, que se había convertido en su torturador. Vi a líderes religiosos que habían amado el poder y el prestigio más que a las almas que se les habían confiado, ahora estaban solos con sus títulos vacíos. Vi gente que simplemente había sido indiferente, que había vivido sus vidas diciendo, no necesito a Dios, estoy bien por mi cuenta. Y Dios, en su terrible justicia y misericordia, les había concedido su deseo. Estaban por su cuenta. Eternamente. El dolor central era el arrepentimiento. Un conocimiento agonizante y eterno de lo que habían rechazado. Podían sentir, a una distancia infinita, la existencia de ese otro lugar, esa ciudad de luz, y sabían que habían elegido esto. No fueron enviados aquí, caminaron por un camino que conducía directamente a esta puerta, y la cruzaron por su propia voluntad. El dolor no era una tortura infligida, era la consecuencia natural de rechazar al que es la vida misma. Yeshua habló, y su voz estaba llena del más profundo dolor. Esta es la muerte real. Esta es la segunda muerte. La separación de mí. No encuentro placer en esto, Rebeca. Mi corazón se aflige por cada alma que elige este camino. Pasé mi vida en la tierra, y la entregué, para ofrecerles un camino diferente. Pero no obligaré a nadie a amarme. El amor debe ser elegido libremente. No pude soportarlo más. Sácame de aquí, rogué, temblando incontrolablemente. La oscuridad y la desesperación eran tan aplastantes que sentí que mi propia alma se desintegraba. En un instante, estábamos de vuelta en el jardín. Caí de rodillas de nuevo, temblando, el sonido de ese llanto todavía resonando en mi espíritu. Yeshua me permitió llorar, su presencia era un ancla de consuelo en mi mar de terror y pena. Después de lo que pareció una eternidad, su mano tocó mi hombro, y la paz comenzó a fluir de nuevo en mí. Ahora lo entiendes, dijo en voz baja. Ahora entiendes lo que está en juego. No es la política. No es el territorio. Es la eternidad. Me miró, sus ojos ardiendo con una urgencia amorosa. Ahora debo enviarte de vuelta. El pánico se apoderó de mí de nuevo. No puedo, dije. Soy débil. ¿Quién me creerá? Soy una mujer judía que dice haber visto a Yeshua. Mi propia gente pensará que estoy loca o que soy una traidora. Los cristianos pensarán que estoy mintiendo o buscando atención. Nadie escuchará. Algunos no lo harán, admitió él con tristeza. Pero algunos sí. Habla por los que sí escucharán. No te estoy pidiendo que los convenzas. Solo te estoy pidiendo que testifiques. El Espíritu Santo se encargará de convencer. Se inclinó más cerca, y sentí que la autoridad del Rey del Universo me envolvía.
Sus instrucciones finales fueron claras y precisas, grabadas en mi alma. Ve y dile a mi pueblo, la casa de Israel, que no los he olvidado. Diles que el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob es eterno. Mi amor por ellos es feroz y perdurable. Diles que anhelo que sus corazones se vuelvan hacia mí, no a través de la tradición vacía, sino en una relación viva. Diles que su Mesías llora por su incredulidad, pero los espera con los brazos abiertos. Ve y dile a mi iglesia, a los que han sido injertados en el olivo, que han olvidado su primer amor. Diles que dejen de pelear entre ellos por cosas de este mundo. Diles que dejen de poner su esperanza en líderes humanos y en sistemas políticos. Ordénales que se arrepientan de su idolatría y su orgullo, y que vuelvan a mi mandamiento más simple y más grande, amarse los unos a los otros como yo los he amado. Así es como el mundo sabrá que son mis discípulos. Diles a todos que el infierno es real, pero también lo es mi misericordia. Diles que el camino es angosto, pero la puerta está abierta para todo el que llame. Diles que el tiempo es corto. El mundo está gimiendo como una mujer de parto, esperando el día de la redención. No pierdas el tiempo. Extendió sus manos sobre mi cabeza. Tengo miedo, susurré por última vez, una confesión final de mi insuficiencia. No temas, respondió, y su voz fue la promesa más segura que jamás había escuchado. Yo estaré contigo. Mi espíritu te dará las palabras que decir. No hablarás con tu propia fuerza, sino con la mía. Luego me abrazó. En ese abrazo, sentí una transferencia de poder, de propósito y de un amor tan inmenso que me sentí a la vez humillada y envalentonada. Era el abrazo de un rey enviando a su heraldo, el abrazo de un padre enviando a su hija. Era una despedida y una comisión, todo en uno. Ve ahora, Robacalia. Sé mi testigo. Y entonces, todo se volvió blanco. Una luz pura, sin forma, que lo consumía todo. No había sonido, ni sensación, solo la blancura. El regreso fue una violencia. Un jadeo. Un único y desgarrador jadeo que arrastró aire a mis pulmones, quemándolos. La luz blanca fue reemplazada por las luces fluorescentes cegadoras del hospital. El silencio fue destrozado por el pitido frenético de las máquinas y las voces jadeantes y asombradas a mi alrededor. El dolor regresó, no la agonía de antes, sino el dolor sordo de un cuerpo que había sido llevado al límite. Sentí el frío del gel en mi pecho donde las paletas del desfibrilador habían estado. Sentí las manos de David agarrando la mía con una fuerza desesperada. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue el rostro de David, bañado en lágrimas, una mezcla de incredulidad y un alivio tan profundo que era casi doloroso de ver. Lo siguiente que vi fue al médico, con la boca abierta, mirando el monitor del corazón, que ahora mostraba un ritmo constante y fuerte. Lo vi, jadeé, mi voz ronca y débil. David, lo vi a él. Vi a Yeshua. El médico principal se acercó a mí, sus ojos muy abiertos. Señora Goldman, dijo, con la voz temblorosa. Usted se fue. No tuvo pulso durante 9 minutos. Su corazón se detuvo. No hay explicación médica para esto. Estábamos a punto de declarar la hora de la muerte. 9 minutos, repetí, la enormidad de ello comenzando a asentarse. En esos 9 minutos, había vivido una eternidad. Había visto la fundación del mundo en sus ojos y el destino final de las almas. Había caminado por el cielo y me había asomado al abismo del infierno. Mi recuperación, me dijeron más tarde, fue un milagro. Mi hijo, a pesar del trauma, nació por cesárea de emergencia y estaba sano y salvo. Los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido a un desprendimiento de placenta tan masivo sin daño cerebral, o cómo mi corazón simplemente había vuelto a empezar. Lo llamaron una anomalía, un caso único en 1.000.000. Pero yo sabía la verdad. No fue una anomalía. Fue una resurrección. Lidiar con la vida después de haber probado la muerte real es una experiencia extraña.
El mundo, con todas sus preocupaciones y placeres, se sentía aburrido. Más pequeño. Los colores parecían más pálidos, los sonidos más apagados. La discusión sobre el color de la pintura para el cuarto del bebé parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Algunos de mis familiares y amigos me creyeron. Vieron el cambio en mí, una paz y un propósito que no estaban allí antes. Otros se mostraron escépticos. Lo atribuyeron a una alucinación inducida por el trauma, una fantasía elaborada creada por un cerebro privado de oxígeno. Mi rabino me escuchó pacientemente, pero con una profunda tristeza en sus ojos, viéndome como un alma perdida en un engaño cristiano. Algunos amigos cristianos intentaron reclamar mi historia como una simple historia de conversión, sin entender el mensaje más profundo sobre los muros y los puentes. Pero la incredulidad de ellos no importaba. La verdad de lo que vi estaba grabada en mi alma. Mi vida de oración se transformó de una recitación a una conversación continua. Podía sentir su presencia, una promesa cumplida de que Él estaría conmigo. Desarrollé un nuevo tipo de discernimiento. Podía sentir la verdad o la falsedad en las palabras de la gente. Podía sentir la presencia de esos susurradores oscuros cuando el orgullo y la división entraban en una habitación y aprendí a combatirlos, no con argumentos, sino con una oración silenciosa de humildad y amor. He pasado los años desde entonces haciendo lo que Él me pidió. Comencé escribiendo todo, tal como lo recuerdo, sin adornos ni agendas. Y ahora, lo estoy contando. Sé que el peso de este testimonio es grande. Sé que me abre al ridículo. Pero el miedo a la incredulidad humana no es nada comparado con el recuerdo de la mirada en los ojos de mi rey. Estoy obligada por el amor. Estoy obligada por la verdad que me fue mostrada. Y así, he aceptado este nuevo papel, no como una sabia o una santa, sino simplemente como Rebecca Leah Goldman, una mensajera reacia. Una mujer ordinaria que murió durante 9 minutos y a la que se le dio un mensaje urgente para un mundo que se está quedando sin tiempo. Y lo entregaré mientras tenga aliento, sin importar el costo.